Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Hoy, entramos al capítulo final de esta célebre franquicia, que fue capaz de marcar por completo a una generación de jóvenes, que crecieron tomados de la mano junto a sus personajes y sus fantásticas aventuras. El viaje se aproximaba a término, la batalla decisiva pactada estaba en la puerta, todas las incógnitas serían resueltas. Tras prácticamente 10 años después de la publicación de La Piedra Filosofal, el 21 de julio de 2007, las librerías tanto británicas como estadounidenses llenaron sus anaqueles con esta séptima entrega, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En España y Latinoamérica, la novela no estaría disponible sino hasta el 21 de febrero de 2008. Era tanta la euforia por conocer la conclusión de la última aventura del chico Potter, que el texto fue filtrado ilegalmente de forma completa semanas antes de su publicación vía internet, hecho que provocó un auténtico escándalo entre las editoriales y la autora. Con una primera edición compuesta por un tiraje de más de 12 millones de ejemplares, y unas filas interminables frente a las principales librerías de todo el mundo, este séptimo tomo rompió los récords de venta como nunca antes se había visto. Al mismo tiempo, resulta bastante curioso pensar en esos millones de ejemplares encargados, y compararlos con esa modesta cantidad de 500 copias que constituyó la primera edición de La Piedra Filosofal. No cabe duda de la exponencial y bestial popularidad que la historia pudo obtener durante esos 10 años. Ja. Y decían que los libros para niños no se vendían. La presente entrega no representó demasiados contratiempos para la escritora a la hora de concebirla. Obviamente unas cuantas reescrituras de pasajes fueron necesarias, mas lo cierto es que el desenlace de la historia estuvo estructurado por Rowling, incluso desde mucho antes que el primer libro fuese publicado. Historia. Ya saben cómo va esto. Primero hagamos un recuento de los capítulos finales de su predecesor, o séase, El misterio del príncipe. Resulta pues que junto a Harry, Dumbledore descubre que para alejarse de la muerte de la forma más drástica posible, Voldemort dividió su alma en 7 trozos distintos y los introdujo en una cuantía igual de objetos, repartiéndolos en múltiples lugares de Inglaterra. Al final del tomo resulta que el anciano profesor y el joven hechicero se dirigen a una cueva maldita, donde presumen que el señor Tenebroso dejó uno de aquellos artefactos. Tras una agónica tortura y una lucha contra cadáveres vueltos a la vida con la más horripilante magia negra, Harry y Dumbledore adquieren lo que buscan y vuelven al colegio, solo para percatarse de que Draco Malfoy ha logrado el cometido que desde el principio de curso pretendía, permitir el libre ingreso de un cortejo de mortífagos al castillo, gracias a un armario evanescente. Una contienda nocturna se desata en el colegio entre miembros de la Orden del Fénix, el Ede y adeptos de Voldemort. Durante la confusión, Harry es imposibilitado e impotentemente debe presenciar la muerte del valeroso y sabio mago Dumbledore, quien se encontraba alarmantemente débil, a manos de Severus Snape. Harry intenta perseguirlo, pero al final todo resulta en vano. El director de Hogwarts ha sido asesinado fríamente. Las Reliquias de la Muerte da su pistoletazo de salida unas cuantas semanas tras el suceso. Con un Harry aún melancólico por la reciente muerte del maestro que más admiró jamás, preocupado por su inminente cumpleaños número 17, y por la gran tarea que ahora pesa sobre sus hombros, el dar caza a aquellos 5 objetos restantes que contienen el alma de su mayor enemigo. No obstante, y como es habitual, Harry no está solo, por lo que Ron y Hermione deciden acompañarle, dejar los libros, los uniformes y la tinta de lado y partir a la aventura. Para iniciar con el análisis, considero pertinente señalar el elemento más vistoso de este ejemplar, una torcedura en la fórmula habitual de la saga que le da un aire increíblemente fresco y vigorizante a la historia.
Me refiero por supuesto al hecho de que Harry y sus fieles e invaluables compañeros no retornan a las clases durante todo el año, sino que se exponen ante un mundo salvaje y abierto en que son buscados como fugitivos, en el que ningún lugar es seguro. Para una saga que había adquirido una propensión episódica que se cimentaba en el desarrollo de un año lectivo, en serio que este movimiento le sentó a la perfección y encrudeció aún más la situación. Los errores ya no son contemplados, ya no están en un salón de clases, la vida real les exige a completud sus habilidades como personas y como hechiceros diestros. La muerte como tema retorna, esta vez obteniendo un protagonismo prácticamente absoluto. La parca no solo cobija el subtítulo de esta obra, sino que va mucho más allá. Si bien se podría decir que toda la hectalogía, como lo expuse en su momento, representa un camino sobre lo que es la muerte y cómo sobrellevarla, durante este capítulo final se ahondará exclusivamente en nuevas aristas sobre sus alcances, sus particularidades, representaciones e inclusive, cómo resulta encararla. A manera de reflexión póstuma se obtendrá un mensaje, perfectamente reflejado en la fábula de los tres hermanos, en donde se invita a dejar de ver el fin de la vida como un enemigo, y a aceptarlo, a visualizarlo como un amigo que abre la puerta a una nueva etapa de la existencia. Todo lo anterior denota un mensaje increíblemente profundo y filosófico, que diría yo perfilan mucho más a la novela hacia nuevos horizontes de públicos, mucho más maduros y en teoría crecidos. De igual manera, si contemplamos más de cerca el destino de Harry, hallaremos cierta referencia muy precisa hacia los dogmas occidentales. Sin embargo, antes de explicar ello, quisiera dejar por sentado una serie de puntos demasiado importantes para este análisis. En su momento ya les mencioné lo que para el protagonista y la saga representaron las defunciones de Cedric, Sirius y Dumbledore, ahora, hablemos de las restantes. Alastor Moody, secamente acribillado por Voldemort durante la operación de los 7 Potters. Connota la muerte de los guerreros o soldados en la batalla. Hedwig, la lechuza nevada y fiel compañera del protagonista, un portal de comunicación entre el mundo Mogel y el mágico. Más que una mascota, un constante recordatorio para el protagonista sobre su procedencia mística. Muerta a manos de una maldición anónima, que llegó de la nada. Su pérdida, según la misma autora, es una forma de dar por terminada la infancia de Harry, sobre todo cuando se tiene en cuenta que para el mago Cuatro Ojos, el hermoso espécimen funcionaba como un peluche. La muerte de Dobby es quizá uno de los asesinatos más dolorosos de toda la saga, y esto se debe a que el personaje siempre fue contemplado como un ente cuasi indefenso y frágil, capaz de inspirar patetismo diría yo que en el doble marco definitorio de la palabra. El elfo doméstico se caracterizó por ayudar a Harry en la mayoría de sus años académicos, siendo hasta sus últimos segundos de vida un ejemplo de nobleza, valentía y servicialismo. Su final, acaecido de una forma tan cruel y desalmada, por una fría daga enclavada en su pecho gracias a Bellatrix, de verdad afecta al lector y al mismo protagonista. A grandes rasgos podemos decir que es una muestra patente de la muerte de inocentes en la guerra. Muchos incluso, se atreven a señalar que es un simbolismo sobre cómo una criatura más que insignificante puede morir como héroe. Colin Creevy connota la muerte antes de tiempo, de la juventud, de aquellos que justo cuando apenas están iniciando su vuelo en la vida, se les cortan las alas abruptamente. Fred Weasley, otra muerte dolorosa, simboliza en términos escuetos la muerte de un hermano, o como prefiero verlo yo, la pérdida de la risa y la alegría dentro de los conflictos bélicos. La defunción de Tonks y Lupin, como bien lo mencionó Rowling, hacen referencia a la orfandad provocada por la guerra. Así como Harry o Neville fueron vivos afectados de esto después de la Primera Guerra Mágica, Ted Tonks sería quien cargara con este peso tras la Segunda. Ya saben, como si se tratase de un muy triste círculo. Finalmente está Snape, un ser con el que la autora jugó a voluntad, y cuya lealtad siempre se mostró cuestionable o de lleno traicionera. No obstante y tras la revelación de la verdad, su muerte es un acto simbólico de sacrificio y redención absoluta. Todas estas muertes son golpes impactantes para el leyente, como habría de esperarse, y ya sea por su nivel de crueldad o por simplemente resultar siendo imprevistas, de seguro la tristeza y hasta unas cuantas lágrimas harán acto de presencia durante la lectura. Ahora, tras esta serie de interpretaciones, volvemos al punto en el que me había quedado. La muerte y posterior resurrección de Harry como acto que antecede al clímax es una evidente referencia a dogmas cristiano-católicos. Raro no es entonces, recordar cómo la autora durante mucho tiempo se mostró reacia a hablar sobre sus creencias religiosas, por temor a revelar demasiado sobre el desenlace de la aventura del joven hechicero. Pero no lancemos el grito en el aire, afirmar que Rowling con toda su obra no está haciendo otra cosa que un trabajo evangelizador, es un equívoco alarmante, y equivalente a esas personas que promulgan que la autora realiza apología al ocultismo. Este hecho en donde Harry logra retornar de la muerte no debe tomarse más allá de una referencia y por supuesto, una reflexión muy personal de Madame Rowling sobre lo que para ella significa mirar a los ojos a la parca y aceptarla sin mayor temor o dilación.
Existe otro tema además del presentado, que la novela retoma de los volúmenes previos, que se trabaja y cuece, entregando una respuesta final muy firme y bella sobre este. A pesar de ello, más adelante les hablaré de cuál se trata. Un subtema que también merece la pena resaltar, y cuyo desarrollo a lo largo del tomo es más que parejo, vendría a ser el racismo, ya tratado en volúmenes previos. El régimen oscuro que Voldemort ha instaurado dentro de la sociedad mágica no es más que un ambiente de segregación, arrebatando cualquier libertad o derecho a quien no cumpla con el estándar de sangre pura. ¿Les recuerda algo? Tratemos a continuación de la estructuración narrativa de esta séptima entrega. Relatado en tercera persona bajo la perspectiva de un narrador omnisciente, Las Reliquias de la Muerte cuenta con un ritmo algo desequilibrado durante un periodo considerable de su desarrollo. Este último, se sitúa entre la infiltración al Ministerio de Magia y la visita de Godric Hollow. Durante esta sección del libro los personajes se limitan a vagar, viajar y acampar, y aunque evidentemente la búsqueda de los Horcruxes y un modo de destruirlos continúa, se crea inevitablemente un ambiente de estancamiento en la historia, una parsimonia que aunque no desespera, sí alarga con demasía la aventura. Tras esta paralización narrativa, el texto agarra empuje y continúa sin mayores tropiezos hasta el final, presentando una serie de situaciones repletas de adrenalina y momentos que impedirán que el leyente se aparte de la novela, tal es el caso del glorioso atraco a Gringotts, del tensionante secuestro en la mansión Malfoy, de la explosiva emboscada en la casa de Xenophilus y de muchos otros más. Cabe resaltar la utilización continua y algo descarada de unos cuantos Deus Ex Machina repartidos por toda la obra. Pero bueno, a la hora de la verdad no es algo tan grave. El desenlace del libro y con él, el de la saga entera, resulta ser jodidamente gratificante. Un cierre perfecto para una gran aventura de 10 años. Este colofón no solo resulta sofocante gracias a su amplio contenido de acción y suspenso, donde la destrucción de aquel maravilloso colegio resulta ser tan triste como emocionante, sino que la resolución completa de todas las incógnitas suscitadas a través de la hectalogía, encuentran una respuesta más que completa y satisfactoria. Más allá del paradero de algunos personajes o de su proceso de redención, el logro más interesante dentro de este cierre de cabos, va ligado a cómo Rowling finiquita su argumento sobre el amor, un tema que se desarrolló frecuentemente y en segundo plano al de la muerte, desde la piedra filosofal. La escritora británica tras todo este recorrido presenta este sentimiento a manera de arma, como la herramienta más poderosa con el que el ser humano puede contar, llegando incluso a proponerla como una antítesis de la muerte misma. Ahora que el círculo se cierra, todo se vislumbra claro y dicho sea de paso, nos recuerda que aunque la franquicia ha alcanzado un nivel de madurez valioso, aún hay ecos de su construcción básica de Bildungsroman. Personajes. Como es habitual, un apartado que nunca sufre descuidos. Hasta el mismo Harry, quien a estas alturas se supondría que ya habría alcanzado la completa maduración emocional, continúa creciendo y aprendiendo. El joven hechicero podrá ser el elegido, pero eso no implica que siempre lo tenga todo bajo control o sepa cuál es el camino adecuado a usar. La autora no se olvida de su condición de humano imperfecto, hecho que se agradece hasta más no poder, ya que desbarata el arquetipo de héroe divino. Ocurre lo mismo con el resto del elenco, su crecimiento persiste y en los casos más importantes, se ahonda en sus trasfondos. Aquí quisiera resaltar 4 seres en específico. Ron Weasley vendría a ser el primero. El incondicional amigo de Harry deberá afrontar durante este último capítulo una prueba decisiva, más emocional y psicológica que física, que le ayudará a demoler de una vez por todas su complejo de inferioridad y falta de confianza, defectos que desde siempre le han aquejado y obligado a contemplarse a sí mismo bajo las sombras de los demás y que justo en los tiempos más difíciles, justo durante este tomo, le llevarán a ocasionar la ruptura más severa dentro de la amistad del trío de amigos. Neville Longbottom sería el segundo personaje a resaltar. Más que fascinante no podría resultar toda la evolución de este ente a lo largo de las 7 novelas. A estas alturas del niño torpe, introvertido y bobalicón de los 3 primeros libros no queda ni rastro, Neville se alza ahora como un líder, una persona valiente y proactiva capaz de desenvolverse en batalla de forma extremadamente útil y de demostrar, de primera mano, ser un auténtico heredero de Gryffindor. El tercer personaje, y como no podía faltar, sería Albus Dumbledore. El hecho de haber muerto no le impide a Rowling continuar con la configuración de su vida pasada. A manos de testimonios de amigos, familiares y periodistas sensacionalistas de poca monta, el joven Potter revisará y reconstruirá los tiempos mozos del sabio hechicero de barba blanca, encontrando en él actitudes muy impactantes que pondrán en duda la confiabilidad del exdirector de Hogwarts. Lo anterior repercute en una especie de desantificación de un ente insigne de las 7 novelas, siendo testigos de su egoísmo, arrogancia y hasta racismo. Por no mencionar, aquel fatídico error que llevaría a la muerte de su hermana pequeña, Ariana, y la rotunda separación sentimental con su hermano Aberforth, ambos, tristes percances que lo atormentarían hasta los últimos momentos de su vida. Una magnífica historia, para un magnífico personaje.
En cuarto lugar y por último, queda hablar de Severus Snape, el desagradable profesor de pociones. Rowling desde la Piedra Filosofal mostró a este personaje a partir de un rol ambivalente. Aunque Dumbledore siempre le defendió a capa y espada, su lealtad constantemente estuvo en duda, su personalidad fría, malhumorada y siempre dispuesta a reprochar hasta la acción más niña de Harry, fácilmente llevó a pensar tanto a protagonista como lectores que cualquier acto perpetrado por Snape, incluso el más inocente, estaba siendo realizado con maledicentes emociones y fines. A estas alturas, el profesor de pelo grasiento no se había convertido más que en un enemigo de alto rango en la escala de mortífagos, en un traicionero y asesino a sangre fría. Con estas percepciones tan negativas, era evidente que el alma y el corazón de los leyentes no podían ir a parar a otro lugar que fuese el piso, tras las grandes revelaciones en El Pensadero a 2 capítulos de acabar la novela. El detrás de escena del príncipe mestizo resultó conmovedor, increíblemente dramático e increíblemente humano, una historia sobre tomar el camino equivocado que periódicamente se vuelve en una de perdón y de sacrificio. La vida de un héroe trágico, que a voluntad propia y por el bien de todos decidió mostrarse como el canalla y el malvado. El relato de un príncipe que amó siempre. Un apartado que se resume en la contemplación de seres completos, sólidos, empáticos en su mayoría. Es la máxima expresión de la rubia escritora brillando en la construcción y el desenvolvimiento de sus personajes. Algo simplemente maravilloso de presenciar. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte es la conclusión satisfactoria e increíblemente bien armada de una historia maravillosa, capaz de emocionarnos hasta la médula y hacernos reflexionar sobre los alcances de la muerte, el valor del sacrificio, la lealtad, la amistad y el amor. Esta es una séptima entrega que cierra el viaje del héroe con broche de oro, que se atreve a reformularse a sí misma, lo que le atañe con un amplio valor agregado a su resultado final. No por nada es mi tomo favorito de la saga. Está claro que posee errores, pero estos no la afectan lo suficiente, no evitan que se transforme en una obra que merece aplausos y un lugar asegurado en la biblioteca de todo buen lector de literatura fantástica. Como calificación, un merecido 9,6 sobre 10, connotándolo como excelente. Con un final tan vibrante y lleno de emociones, solo quedaba esperar la adaptación cinematográfica. No obstante, el destino nos traería a colación dos amargas sorpresas, que debatiremos en las próximas partes. Good night a todos.